Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, antes de entrar en materia de la preeclampsia o eclampsia, tendríamos que reconocer que hay una serie de trastornos que pueden alterar a la mujer y le vamos a reconocer como trastornos hipertensivos. Hay una serie de clasificaciones y que si bien es cierto, mucho se ha estudiado, sino en el mundo entero. Entonces, el reconocimiento de saber qué es, cómo se comporta, cuáles son los signos y síntomas, cuáles son aquellas características o factores de riesgo que puede tener una paciente, usuaria, cliente, como usted decía, el ojo no ve lo que la mente no sabe. Puede estar a flor de piel los signos y síntomas, las alteraciones en una mujer y el desconocimiento de ello, el no poder reconocer en este sentido signos, síntomas y demás, entonces altera el proceso de la atención, demora la atención. Seguramente en este curso usted revisó o revisará cuáles son las demoras o los eslabones flojos, los eslabones que están rotos en la atención materna y obstétrica, y uno de ellos tiene que ver con la demora en el diagnóstico. Y por otro tanto, al demorar en el diagnóstico, demoramos en el tratamiento. Y cuando de una emergencia obstétrica se trata, el tiempo es oro. Demorarnos en el reconocimiento y saber qué es, si es o no, si voceo código mater o no, doy aviso o no, este tipo de indecisiones, este tipo de circunstancias nos hacen demorar y entonces el tiempo en estas circunstancias es oro. Entonces, por eso es que voy a comenzar hablando un poquito de forma general, cuáles son esos elementos que a través de la guía de práctica clínica, en esta última actualización que nos da, que nos invita a reconocer de manera oportuna cuál es el diagnóstico. ¿Cuáles son aquellos signos o síntomas que va a presentar la usuaria y que nos permitirán generar un diagnóstico precoz? Sin lugar a dudas, para poder hacer un diagnóstico precoz, necesitamos de una valoración en tiempo y necesitamos una valoración con calidad, retomando en el entendido que valoración es la recolección de datos que pueden ser objetivos y subjetivos, y dado que este tema tiene que ver con intervenciones de enfermería para un proceso patológico como es la preeclampsia, motivo en el mundo número uno de causa de muerte en el mundo, bueno, pues ya tenemos aquí la primera intervención, ya tenemos aquí cuál es nuestro primer actuar que tiene que ver con una valoración, con una recolección de datos que nos den lugar a decodificarlos y a llegar a una premisa, a llegar a un juicio clínico que nos dé entonces opciones y lugar a generar un plan de cuidados. Si este primer paso de una valoración no se hace, entonces o se demora o se hace parcialmente, la usuaria estaría condenada, valga la expresión, de errores en el tratamiento, errores en el tratamiento y demoras en los mismos. Entonces, si bien la metodología para ejecutar cuidado, llamado proceso de atención de enfermería, su primera etapa tiene que ver con una valoración. Entonces, colegas queridas, aquí tenemos el primer apartado respecto a nosotros. La pregunta sería, ¿y qué es lo que tengo que ir a buscar? ¿Qué es lo que tengo que ir a identificar? ¿Cuáles son aquellos elementos que me dan lugar a decir que en efecto la paciente tiene una alteración? Y entonces, con un equipo multidisciplinario, diríamos desde la arista de la enfermería, con diagnósticos bifocales, con diagnósticos, con intervenciones interdisciplinarias, entonces podríamos hacer, entonces podríamos llevar a cabo. En los años 2000 comenzó una gran campaña a través de las organizaciones mundiales como la OMS y la OPS, que nos hicieron saber en su eslogan Stop a la preeclampsia. Este stop a la preeclampsia tenía que ver con la mano al decir stop, y había 5 elementos claves que tenían que, para hacer una normotecnia de qué es lo que tendría que ir a buscar intencionadamente en las usuarias, con el objetivo, repito, de poder diagnosticar,
valorar en tiempo, diagnosticar y darle un tratamiento oportuno, limitando daños y previniendo alteraciones al binomio. Entonces, dése cuenta usted que a través de 5 elementos básicos, la valoración, el diagnóstico, el tratamiento, la identificación de riesgos y limitación de esto, nos permitiría entonces abordar un problema que ha sido un problema de salud pública. Este problema de salud pública no es de ayer, no es de esta década. Vea usted que a través de los antecedentes, a través en la historia de la humanidad, se reconoce a la preeclampsia desde los años 2200 antes de Jesucristo. Los egipcios describieron por primera ocasión qué era la preeclampsia en la descripción de la persona que estaban sepultando en esa pirámide. Nos damos cuenta entonces que este personaje que estaba en esa réplica o en esa hazaña, pues no era cualquiera. Es hasta 1918 cuando Bolad nos reconoce o describe que la preeclampsia da datos de vasoespasmo. Y vean ustedes cómo vamos avanzando poco y lento. 1954 se reconoce la trombocitopenia y elevación de enzimas hepáticas. 5 años después se dice que no solamente hay trombocitopenia, no solamente hay elevación de enzimas hepáticas, no solamente hay datos de vasoespasmo, sino que vamos a tener alteraciones en la proteinuria, vamos a tener proteínas en orina. Pero que algo curioso se descubre en 1977, casi 15 años después, poco más de 15 años después, nos dice que hay refractariedad ante medicamentos antihipertensivos. Entonces, hoy baja la tensión arterial, pero en un breve la tensión arterial va a elevarse, va a subirse por refractariedad de este tipo de medicamentos. Eso es importante, el hecho de que ahora esté controlada, el hecho de que ahora esté normotensa o hipotensa incluso derivado de la medicación, nos puede hacer refractariedad y eso está descrito desde 1977. Un año después, valga la redundancia, de generar todos estas premisas que implicaba la preeclampsia y estos signos y síntomas, se termina diciendo que la preeclampsia es una enfermedad de teorías. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que lo causa. Algunas personas han dicho que tiene que ver con la cola del espermatozoide, tiene que ver con la genética, tiene que ver con el lugar de origen, tiene que ver con la alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, factores de riesgo. Y es en 1982 cuando además se agrega que seguimos diciendo que esta enfermedad hasta el día de hoy no sabemos cuál es la causa raíz, pero sí tenemos una descripción amplia y vasta de cuáles son las características que puede presentar una usuaria o cuáles son aquellos factores determinantes del juicio clínico. Decimos entonces que crisis hipertensiva es la elevación de la tensión arterial y que, de acuerdo a la bibliografía, dice que serán 20 milímetros de mercurio por arriba de la basal, mientras que un trastorno hipertensivo, y es, ojo, la crisis hipertensiva es temporal, es de un momento súbito, un momento aislado, pero que regresa a su estadio normal. Y aquí quisiera hacer puntuación en las características que va a tener una mujer en el primer trimestre de embarazo, que derivado de los cambios que nos provoca el mismo embarazo, la progesterona, los cambios que se están generando cardiovasculares, la mujer va a tender a bajarle la tensión arterial durante el primer trimestre y que puede disminuir hasta por debajo de 20 a 25 milímetros de mercurio por debajo de la basal. Y entonces, si una paciente nos está manejando 80-60 y en el primer trimestre de embarazo resulta que tiene más allá de esto, ojo, entonces es una crisis hipertensiva o ya nos está haciendo un trastorno hipertensivo del embarazo. El trastorno hipertensivo del embarazo, por su parte, es cualquier forma de hipertensión que se haya dado o recién iniciado o relacionado con el embarazo.
Y es que tenemos que, por efecto de las hormonas, entre tantos cambios, se describen más de 800 cambios durante el embarazo y es por eso que el profesional de enfermería y el equipo médico tendrá que reconocer cuál es la fisiología del embarazo para poder distinguir cuáles son esos cambios que sí son esperados y cuáles son aquellos que ya nos están causando problemas. Si nos dice que cualquier forma de hipertensión, bueno, pues tenemos una gran gama. Tenemos hipertensión crónica y que vamos a decir que la hipertensión crónica es aquella tensión arterial elevada que se da antes de la semana 22 de gestación y que la mujer ya era hipertensa. De tal suerte que si yo tengo una mujer que acaba de llegar conmigo a urgencias y le calculo que tiene 17 semanas y está elevada la tensión arterial, preguntamos dentro de estos antecedentes si la señora ya ha tenido además, ha tomado medicamentos o en el embarazo anterior ha tenido preeclampsia, se sabe con alteraciones de la presión arterial. De acuerdo a la guía de práctica clínica, nos sugiere que la hipertensión crónica es aquella elevación de la tensión arterial que se da después de la semana 20, antes de la semana 22. Y una hipertensión gestacional es aquella que le está induciendo el embarazo. Por tanto, la tensión arterial se elevará después de la semana 22. Pero tenemos que, pues, de acuerdo a signos y síntomas, podríamos además tener una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. ¿Y cómo vamos a saber que hay preeclampsia? Bueno, hoy sabemos por ya práctica clínica que valdría la pena dividir este cuadro verde en preeclampsia con datos de severidad y preeclampsia sin datos de severidad. Y alguien podría estarse preguntando, oye, ¿y el síndrome de HELP dónde entra? El síndrome de HELP ya no es parte de la clasificación de los trastornos hipertensivos, sino es una normotecnia que se llevó a cabo en función de los signos y síntomas que me da una paciente con hipertensión. De tal suerte que entonces yo tendría que reconocer y saber, estimadas colegas, colegas todos, todas, tener en cuenta cálculos obstétricos, saber cuántas semanas tiene por clínica, cuántas semanas por fecha última de regla, de forma rápida. Queremos hacer una inspección rápida si me toca en urgencias, bueno, pues no voy a hacer una historia clínica completa, pero sí determinar las semanas de gestación para poder evaluar de qué se trata. Y sobre todo la toma de decisiones en virtud del beneficio del binomio. Entonces, este es un elemento relevante. Tenemos entonces que por cuadro clínico podemos tener preeclampsia sin datos de severidad y preeclampsia con datos de severidad. De acuerdo a lo que nos dice el lineamiento técnico y la guía de práctica clínica, bueno, nos dan parámetros para poder reconocer. Y un parámetro base o elemental es la toma de la tensión arterial, donde los y las profesionales de enfermería son cruciales para la toma de ella. Entonces, no minimicemos esta acción, esta intervención que pareciera cosa sencilla, pero que tiene técnica, tiene proceso, tiene procedimiento, tiene una fundamentación científica, el cómo debe de tomarse la tensión arterial, cómo debe de evaluarse esta medición. Entonces, no puede ser que digamos a ojo de buen cubero y desde aquí alcanzo a ver que la paciente tiene, o se lo dejemos a personas que están en formación, a nuestros pasantes, a nuestros estudiantes, a que tomen la tensión arterial. Sabemos entonces que incluso tenemos una norma oficial mexicana, que tenemos recomendaciones nacionales e internacionales para poder dar un diagnóstico con base en la toma de tensión arterial. En un estudio que hicimos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, en un estudio de sombra para poder hablar y poder decir si en efecto las y los enfermeros sabían tomar la tensión arterial porque había falsos positivos. En el mejor de los casos, ¿no? Donde se urgenciaba y resultaba que no era urgencia, pero había casos donde no se habían considerado y la paciente terminaba convulsionando en la sala de partos, en la sala de espera de urgencias, y entonces fuimos a revisar si en efecto se sabía tomar la tensión arterial. Compañeras queridas, el resultado fue asombroso porque hemos viciado el proceso y el procedimiento para la toma de tensión arterial. Utilizamos baumanómetros digitales que
el laboratorio dice que después de 20 tomas con el digital de muñeca ya nos va a dar alteraciones en la tensión arterial, que nos puede dar incluso hasta 25 milímetros de mercurio de error que tomamos la tensión arterial mientras la paciente está hablando, cuando tiene las piernas cruzadas, cuando tiene contracción, que no valoramos los ruidos de Korokov, que no tenemos en cuenta en dónde se tiene que colocar las mangueras del baumanómetro, como sé que utilizamos el dedo pulgar dentro del diafragma del estetoscopio, que no utilizamos estetoscopio y que lo ponemos con el pulso de los dedos. Este tipo de situaciones o que recorremos el reloj a una velocidad impresionante al Espiri González y decimos qué oído tan súper para poder reconocer. Si estamos hablando de intervenciones de enfermería durante una paciente con preeclampsia, un elemento principal será una toma de tensión arterial adecuada, con base en lo que nos dice la norma, la técnica misma, y eso mis colegas lo vimos en los primeros semestres de la carrera cuando llevamos fundamentos de enfermería. Entonces, es algo básico y que no podríamos dejar de atenderlo. Sin embargo, también tiene que ver con signos y síntomas de la usuaria, un interrogatorio dirigido con datos de vasoespasmo, evaluar y reconocer el dolor en epigastrio que lo hemos dejado o lo hemos confundido con una gastritis. Entonces, el dolor en epigastrio se va a irradiar hacia el lado derecho y lo vamos a llamar dolor en barra. Y que tendríamos que además ir a buscar una hiperreflexia osteotenguinosa, reconocer con un urotest, con una prueba rápida de orina, con una tira de reactiva, cuánto es que tengo de proteínas en orina, cuánto está orinando la paciente y que esto, mis estimadas colegas todos, tiene que ver, decíamos al inicio, con una valoración oportuna. Si yo nada más paso los ojos por la paciente o no me detengo a tocarla, a percutir, a escuchar, a tomar, a reconsiderar una segunda toma de tensión arterial, todos esos elementos, sin duda alguna, son intervenciones de enfermería. Sin duda alguna, el ojo que está sabido de que estos son los signos o síntomas que se pueden presentar, irán a buscar intencionadamente. La pregunta es, ¿en todas las pacientes o hay pacientes que tienen mayor riesgo? Bueno, pues bajo ese sentido, ahora buscaré darle un checklist de a quién tendría que ir a buscar intencionadamente en este sentido. Vea usted que de acuerdo a lo que nos escribe Peña y Rosas en un artículo respecto a la preeclampsia en países en desarrollo, bueno, comparados con países del primer mundo, pues América Latina se lleva las de ganar en virtud de cuántos casos se dan en pacientes preeclámpticas. Además, vea usted, mientras que en países desarrollados se va a dar uno por cada 2,000 partos, con nosotros va a suceder uno en cada 100. Entonces, nos va a tocar en algún momento atender a una usuaria con trastorno hipertensivo, con preeclampsia, seguro sí y sí, si usted está en atención materna. Este problema nos está dejando un saldo de 600,000 muertes anuales. Por eso se ha convertido en un problema de salud pública. Por eso su valoración es importante. Sus intervenciones con oportunidad en ese reconocimiento de signos y síntomas que ya le están gritando que ese cuerpo está buscando compensarse. Sin embargo, estas 600,000 muertes son en el 85% son absolutamente prevenibles, siempre y cuando hubiéramos detectado en tiempo. Y entonces aquí, en este diagrama que nos ofrece este artículo, que aunque ya es un artículo viejito de esta revista de Gineco, me parece una forma muy sintetizada, muy concreta de reconocer cuál es la fisiopatología. Cuando yo estoy en reconocimiento de la fisiopatología, qué es lo que está pasando con esa máquina humana, entonces puedo ir a buscar intencionadamente. Toda vez que nosotros los profesionales de la enfermería, nuestro máximo valor titulado, nuestro máximo valor en razón de lo que nos han dejado para salvaguardar es la salud y la vida de las personas.
Entonces yo tengo que conocer cómo está sucediendo en ese cuerpo, qué es lo que está pasando en ese cuerpo. Estoy atenta al tiempo para que me vayan diciendo cómo voy de tiempo, por favor, para no ocuparles más de lo deseado. Por favor, doctor, muchas gracias. ¿Cuáles son esas consideraciones fisiopatológicas? Bueno, pues tenemos tres grandes aristas por las cuales pudiera suceder este problema de la preeclampsia. Uno tiene que ver con enfermedad vascular materna. Eso significa que si yo tengo una usuaria que tiene insuficiencia venosa, que tiene en sus antecedentes insuficiencia venosa, que tiene además alteraciones y puedo evaluar ante mi inspección, ante la valoración, problemas vasculares, bueno, ya tengo un antecedente que me puede desencadenar en un problema de esta magnitud y puede ser una cifra más de muerte materna. Tenemos entonces, por otro lado, la placentación fallida y esta tiene que ver con factores genéticos, con factores inmunitarios o con factores inflamatorios. Aquí tiene que ver con incluso no solamente la placentación fallida, sino la cantidad excesiva de placenta. Si yo tengo un embarazo gemelar, si tengo embarazos monocoriales, bicoriales, ¿no? Y está ya documentado que ante mayor cantidad de tejido placentario nos van a dar mayor riesgo de situaciones con preeclampsia. Cuando yo tengo alteraciones en los tipos de placenta por su inserción, por el tejido que está involucrado, placentas secretas, sincretas, percretas. Entonces, tengo que ir a reconocer y tengo que ir a leer y a buscar intencionadamente cuáles son las características de esa placenta como uno de los factores de riesgo que me puede llevar a tener a una usuaria con complicaciones. No necesito que me convulsione ahora. Lo ideal sería que usted y yo pudiéramos reconocer con tiempo para evitar esos eventos, para evitar los daños, para poder reconocer quién se tiene que quedar en nuestra atención por la capacidad resolutiva y quién tiene que ser derivada, qué estudios de laboratorio, de gabinete, qué otro profesional tendría que evaluar a la usuaria para poder generar redes de apoyo. Otro elemento tiene que ver con el trofoblasto excesivo. Y entonces, no solamente las pacientes que nos están haciendo embarazos bicoriales, sino también estamos hablando de embarazos como son las molas hidatidiformes, las enfermedades con trofoblasto excesivo. Una mujer que ha tenido una mola hidatidiforme tendríamos que considerar el tiempo de puerperio para que estemos vigilándola y que no nos vaya a causar un problema hipertensivo por exceso de trofoblasto. Entonces, aunque estas mujeres no tienen un bebé, estas mujeres van a terminar no más allá de las 10 semanas de gestación. Estas mujeres con trofoblasto excesivo son un punto relevante para poder nosotros reconocer y verlo. Tuvimos el caso en el hospital de una mujer que tuvo justamente embarazo molar y se dio de alta después del tratamiento conservador, se da de alta y una semana después llega al hospital convulsionando después de dos convulsiones o dos eventos de convulsión en su domicilio y la paciente termina en estado de coma en la terapia intensiva y es que nadie nos dimos cuenta de los elementos, de los signos y síntomas que nos estaba haciendo la usuaria ya desde el momento de la atención, buenos días, desde la atención en el hospital mismo por la atención de la mola. Entonces, vuelvo a insistir que en ese sentido buscamos y deseamos este reconocimiento de signos y síntomas. Permítanme un minuto, por favor.
Yo sí la escucho, ¿eh? Maestra, cerró su micrófono. Ah, gracias. ¿Sí se escucha? La maestra cerró el micrófono tantito, nos pide que la esperemos tantito. La persona que esté rayando la voy a expulsar de la sala. Así que por favor, y no le voy a volver a permitir entrar. Por favor, respeten a la ponente. Bien, disculpen, ya estoy de regreso. Muy bien, entonces decíamos que el reconocimiento de poder identificar ya desde los antecedentes, desde las características que tiene este embarazo, yo ya comienzo a hacer una recolección de datos y no espero a que suceda el evento, sino vamos tomando medidas precautorias en ese sentido. ¿Cuáles son aquellas características o aquellas situaciones que se van a desencadenar independientemente de cuál sea la causa de este trastorno hipertensivo, llámese enfermedad vascular, llámese placentación fallida o exceso de trofoblasto, cualquiera de sus variantes? ¿Qué es lo que nos van a provocar? Nos van a dar como consecuencia un riesgo uteroplacentario reducido. Y aquí entonces hay un montón de intervenciones que tendríamos que hacer cuando yo reconozco que al haber una vasoconstricción, no solamente periférica, sino en todo el organismo, no solamente se va a ver afectada la mamá, sino también se va a ver afectado el bebé. Aquella mujer que comienza, que el bebé no aumenta de peso, pero que sí aumenta ella de peso durante el embarazo, aquella mujer que no aumenta el fondo uterino, pero que nos está dando que hay discrepancia entre las semanas de gestación y las mediciones por ultrasonido, diámetro biparietal, diámetro del fémur, diámetro del húmero. Entonces, ojo ahí, porque ya tenemos un evento, una circunstancia con este bebé. ¿Por qué? Porque hay una reducción del riesgo fetoplacentario. Hablemos de la mamá. ¿Qué va a suceder cuando hay esa disminución del riego sanguíneo? Bueno, pues esta puede ser derivada de agentes vasoactivos como las prostaglandinas, como el óxido nítrico y como las endotelinas. Estas nos van a provocar entonces que suceda el vasoespasmo. Este vasoespasmo se va a traducir en signos y síntomas para mi profesional de enfermería, que yo puedo identificar a través de una elevación de la tensión arterial, porque ahora se cierran los vasos y la sangre va a dar con mayor fuerza, en el entendido que tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las venas, sobre las íntimas. Y esto, pues, entonces, al reducirse, al haber una reducción de esta circunstancia, no solo en la placenta, sino en todos los vasos capilares y demás, grandes vasos, vamos a entender entonces que va a aumentar la fuerza. Y esto lo voy a traducir como una hipertensión. Pero al aumentar la fuerza, eso significa entonces que el riñón, siendo uno de los órganos que está en simultáneo trabajando de forma muy asida, con mucha sinergia con el sistema cardiovascular, al aumentar la fuerza del corazón y del sistema cardiovascular por esa reducción, el riñón va a buscar no dar más trabajo y va a reducir la cantidad de líquido que está dando en consecuencia con la orina. Y entonces yo tengo una oliguria. Pero dijimos que esta reducción en efecto, no solo está sucediendo en la placenta, está sucediendo en todos los vasos capilares, grandes vasos, por efecto de agentes vasoactivos. Y entonces el hígado, que es el gran laboratorio de nuestro cuerpo, también se va a ver reducido. Y ante ese déficit entonces una forma de defensa va a inflamarse.
Y por eso lo traducimos como el dolor en el epigastrio, porque la cápsula del hígado ahora está inflamada, ahora está elevada. Este asunto a nivel del sistema cerebral, a nivel del sistema central, al tener una reducción de oxígeno, de nutrientes, de por efecto de este agente vasoactivo, entonces va a desconectar el sistema, porque el sistema, como ven, se está colapsando. Ya no estoy orinando, estoy aumentando la fuerza cardíaca, estoy dejando de irrigar al hígado por efecto de esa vasoconstricción que se está dando a nivel sistémico. Entonces la mujer, el sistema central, el sistema nervioso central, desconecta todos a través como un gran apagón, ¿no? Como si ahora en tu ciudad hicieran un gran apagón como para reiniciar el sistema. Entonces la mujer ahora presenta no solo hipertensión, no solo oliguria, no solo una isquemia hepática, sino además va a tener crisis convulsivas. Pero dijimos que al tener en esas vellosidades coriales que están irrigando a la placenta, al haber esa reducción, vamos a tener que hay incluso cese de la circulación fetoplacentaria, lo que va a dar entonces lugar a que haya isquemia en la parte de la placenta, dándome como consecuencia un desprendimiento prematuro de placenta. Por ende, un útero de Cuvalier. Por ende, hemorragia. Y que en el mejor de los casos, un desprendimiento de placenta, lo ideal sería, en el menor de los escenarios, es que pudiéramos ver la hemorragia. Pero cuando no la vemos y entonces la sangre se queda encapsulada, decimos, nos está haciendo un útero de Cuvalier, la paciente nos está dando datos de choque, pero yo no veo sangrado. ¿Y dónde está? Pues está en este desprendimiento de placenta. Y aquí tendremos que hacer la distinción entre un desprendimiento de placenta y una placenta previa, cuáles son los signos y síntomas con respecto a la situación de hemorragia. Un dato muy importante es el dolor durante este desprendimiento. La mujer va a llegar con mucho dolor y con datos sugestivos de choque por hipovolemia. Pero no solamente está sucediendo esto con el hígado, con el riñón, con la placenta, con los vasos, sino esa activación endotelial derivada de todas estas situaciones va a provocar entonces que haya escape capilar, que se ponga el agua donde menos nos estorbe y la paciente entonces comienza a presentar edema, comienza al efecto de no orinar y en ese flujo que está mucho más rápido porque hay una elevación de la tensión arterial, provoca entonces que el riñón ya no nos haga una de tantas funciones como es el detener las proteínas. Ahora es tan rápida ese paso de la sangre por el sistema renal que deja pasar las grandes moléculas y entonces tengo proteinuria. Al no orinar, al tener un efecto de proteinuria, entonces tenemos una hemoconcentración. Todo esto está sucediendo en todos los vasos y capilares. La fuerza intensiva de la reducción de los vasos provoca entonces daños en la íntima de los vasos, de los capilares, de arterias, venas y demás, lo que provoca daños, laceraciones y comienza entonces el hígado a generarnos activación de la coagulación para poder taponear todo ello. En efecto, es insuficiente la cantidad porque en todo el organismo está en crisis, lo que da como consecuencia una trombocitopenia. Si nosotros reconocemos entonces como en una manguera, cuando le reducimos el calibre de la manguera, vean ustedes la fuerza con la que se ejerce ese disparo del agua, puede incluso romper las flores, romper las plantas que estamos regando. Eso mismo está sucediendo en ese riego que nos está dando el sistema cardiovascular. Cuando yo reconozco esto es como de muy Speedy González, como de muy rápido la fisiopatología, pero en esta intención de que usted pueda reconocer en qué parte del proceso patológico se encuentra esa mujer y qué es lo que yo puedo hacer para reducir, para limitar o prevenir riesgos, en concordancia con el artículo 4 de la Ley General de Salud que nos hace saber el objetivo como profesionales. ¿Cuáles son esos elementos o esas condiciones que la mujer nos puede presentar a favor de este trastorno patológico preeclampsia?
Cuando tenemos una mujer que tiene extrema pobreza, que no hay educación, que son embarazos múltiples, que tiene antecedentes de hipertensión, cuando es una mujer adolescente, cuando es una mujer obesa, cuando es una mujer que no deseaba el embarazo, que es una mujer diabética, que hay extrema pobreza, que es una mujer espirifláutica o con una desnutrición severa, cuando es una mujer de edad materna avanzada, cuando la paciente además se somete a situaciones de estrés o es una fumadora pasiva o activa, todos estos son factores de riesgo. Pero el principal, diría yo, que tendríamos que ir a reconocer, dice la OMS, las mujeres se mueren por falta de cuidado. Y esto es como una gran pedrada para todos los que nos dedicamos a cuidar, porque entonces significa que yo he dejado de ver todos estos factores, que no los reconocí y que dejé que avanzar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo como enfermera? Identificar cuáles son esos riesgos desde el control prenatal, desde el asunto prenatal, para poder generar un plan de cuidados. ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo no reconozco esos factores de riesgo, esas determinantes sociales de salud y no genero un plan de cuidados? Bueno, pues estas son, entre otras, las complicaciones que podrían presentarse con el binomio. Desde llevarme un trastorno hipertensivo a una preeclampsia, a un desprendimiento, a una insuficiencia renal, a un edema de pulmón, a un hematoma hepático subcapsular, a una hemorragia cerebral, a la muerte, como lo vimos al inicio de esta charla. ¿Qué es entonces lo que yo tendría que ir a buscar intencionadamente como indicador de severidad? Yo le invitaría a que reconociera esta tablita y la tuviera muy cerca de usted para ir a decir qué es lo que tengo que ir a buscar, cómo está la presión, cómo están las proteínas, hay cefalea, hay alteraciones visuales, hay dolor en la parte alta y esta cantidad de signos y síntomas que voy buscando como minas, como un campo minado para poder generar y reconocer qué es lo que tengo que hacer. La guía de práctica clínica nos hace saber qué es lo que tendríamos que hacer si la paciente tiene más de 37 semanas o menos de 37 semanas. En virtud de ello, por eso decía al inicio que los cálculos obstétricos son una herramienta principal dentro de las intervenciones que tiene que hacer un profesional de enfermería. El reconocer si la paciente presenta trabajo de parto o no, si tiene ruptura de membranas, si el bienestar del bebé está alterado o no, si hay un oligohidramnios o anhidramnios, si tenemos que además hay una situación agregada con problemas de hemorragia. En virtud de ello, entonces nosotros iremos decidiendo el qué y el cómo intervenir a esta usuaria. ¿Cuál sería el tratamiento? En virtud de lo que nos explican algunos artículos de revisión, bueno, pues va a depender sin duda alguna de la edad gestacional y del bienestar materno-fetal. Tendremos que hacer una restitución de la salud a través de una hidratación para romper el vasoespasmo, el uso de antihipertensivos, anticonvulsionantes para ser protectores del sistema central, del sistema nervioso central, el uso de glucocorticoides para poder romper, ya decíamos, el proceso inflamatorio que per se nos va a dar el proceso patológico, pero que también el uso de glucocorticoterapia nos va a asistir para ayudar a que los neumocitos tipo 2 puedan madurar de forma oportuna. Ya sabemos que un bebé que nace de una mujer preeclámptica, aunque es un bebé de bajo peso, es un bebé con restricción en el crecimiento, es un bebé prematuro, gracias a la tensión y el estrés que sufre inútero por la reducción que tiene de la placenta fetoplacentaria, entonces madura más rápido. Sin embargo, no podemos dejar de ver la glucocorticoterapia como parte del tratamiento. La transfusión de hemoderivados y sin duda alguna la terminación del embarazo. ¿Qué es lo que está provocando estos trastornos? El embarazo mismo. Sin embargo, antes de llegar allá, tendríamos que hacer una serie de condiciones y de circunstancias. Y aquí apelo al artículo de la Ley General de Salud, al capítulo cuarto de la Ley General de Salud, en su artículo 51 y 51 bis 1, que dice que usted y yo estamos obligados, y digo usted y yo, profesionales
de la salud, llámese médicos, enfermeras y todo el equipo que esté involucrado en la atención de estas pacientes. De acuerdo a esta ley, explica que usted y yo estamos obligados a dar información adecuada, oportuna, de calidad, idónea para la toma de decisiones. Si bien es una situación de emergencia, es una situación compleja, el artículo de la ley de profesiones, en el artículo 34, nos hace mención cuál es la directriz ante una situación de emergencia. Y yo le invito a que no deje de ver estos lineamientos legales, estos lineamientos jurídicos, porque está en juego nuestro ejercicio libre de la profesión. ¿Qué sería lo que tendríamos que ir a hacer? Voy cerrando ya dentro de esas intervenciones, una preeclampsia sin datos de severidad. Esto sería de acuerdo a lo lineamiento técnico, de acuerdo a la guía de práctica clínica, de acuerdo a las recomendaciones. Estas intervenciones, estimado colega, serían las mínimas necesarias que usted debería de hacer y que no solo las tiene que hacer, sino además las tiene que documentar. Porque si usted las hizo pero no las documentó, no sirve para nada, significa que no las hizo. Si no están en su reporte de hoja de enfermería, de registros clínicos, seguramente no se hizo. Y usted puede decir, claro que sí, y evalúe los reflejos osteoteninosos. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que usted valoró el edema en 3 turnos que lo evaluaron? Que usted evalúa el crecimiento uterino con respecto a el crecimiento de ese bebé de acuerdo a semanas de gestación. Su nota no me da cuenta de ello. Por eso es que el proceso de atención de enfermería es la herramienta básica para poder brindar cuidado. Si yo no hago la primera etapa que se llama valoración, la recolección de datos, ¿cómo es que genero cuidados? ¿Cómo es que genero un plan de intervenciones? Si no sé cuáles son los problemas de las respuestas humanas que he encontrado alteradas. ¿Qué cuidados tendríamos que hacer? Bueno, pues aquí les presento una serie de elementos o de cuidados mínimos básicos que tendríamos que reconocer o hacer de acuerdo a lo que nos establecen el lineamiento técnico. ¿Qué pasa con una preeclampsia con datos de severidad? Esta usuaria, sin duda alguna, tiene que ser hospitalizada. Hospitalizada en un espacio donde haya terapia intensiva y donde haya resolución en tiempo quirúrgico. Y si no la tengo, nuestro tratamiento tendrá que ir en función de estabilizar a la paciente y buscar una referencia oportuna para la interrupción del embarazo. Y que ese tiempo no debe de superar no más de 6 horas. Por eso es, Juanita, que cuando llegamos al servicio y me dicen trastorno hipertensivo del embarazo a clasificar, significa entonces que tiene menos de 6 horas que la paciente llegó con una crisis hipertensiva y que estamos esperando laboratorios para poder decir qué tipo o cómo es que la vamos a diagnosticar. Pero si han pasado 12 horas, 20 horas, 24 horas y me la siguen entregando como un trastorno hipertensivo a clasificar, bueno, pues ahí ya tenemos un grave problema desde médico legal, desde el asunto de procesos y procedimientos, desde la calidad en la atención, de acuerdo a lo que nos están estableciendo en tiempo para el proceso y procedimiento. Y recuerden que voz de Don Avidis Donavedian, el gurú de la calidad en la atención, nos dice que deberíamos de aumentar las medidas de seguridad y disminuir los riesgos. Entonces, ¿cuál es una medida de seguridad? Diagnostícale no más de 6 horas. Una paciente que tiene un trastorno, un padecimiento con respecto a la tensión arterial nos es prioridad, no solo a mi enfermera, sino a todo el equipo. ¿Cuáles son los medicamentos que nos sugieren para el tratamiento de las usuarias con preeclampsia? Y que incluso tenemos una caja que la vamos a denominar caja guinda para la hipertensión. Hay quien la tiene como caja rosa, como caja roja, no importa cómo le llames, pero estos serán los medicamentos que tendrás que considerar, las dosis, el tiempo, y aquí abordaríamos algo bien importante que tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Cuánto es el mínimo tiempo de acción? ¿Cuánto es el tiempo
tiempo de meseta y en qué tiempo se va a eliminar para dar la segunda dosis. Entonces tenemos nifedipino y aquí con el nifedipino le vamos a poner un asterisco porque si superamos más de 20 miligramos sublinguales, el riesgo es tener una usuaria con desprendimiento de placenta. Entonces ya no está hipertensa, pero ahora tiene hemorragia. La hidralacina, que la vamos a llevar en bolos de 5 miligramos IV y que lo más que yo puedo dar son 50 miligramos y que tendré que estar dándola en espacios de 15 a 20 minutos, de 5 a 10 miligramos, y que voy a buscar la medición de la tensión arterial para evaluar o suspender el uso de esta. Aunque mucho se ha dicho del alfa-metildopa, estudios de revisión y estudios nos han dicho que el alfa-metildopa no nos va a ayudar como un medicamento, sin duda alguna, no como un antihipertensivo, sino como un protector. Y el sulfato de magnesio, que tenemos dos maneras de poder considerar el sulfato de magnesio con el sistema SUSPAN y el sulfato de magnesio con impregnación, reconociendo cuáles son la farmacocinética y dinámica de estos medicamentos. No deje de ver, por favor, las características de la orina, la cantidad de la uresis, las características de la frecuencia cardíaca, de la toma de tensión arterial, que sabidos que el sulfato de magnesio tiene una circunstancia, una situación con el riñón y con el asunto cardíaco. Entonces, el sulfato de magnesio está supeditado a la uresis. Si la paciente está en oliguria, no es un elemento, no es un medicamento de elección porque la paciente va a terminar con una intoxicación con sulfato de magnesio. Entonces, cabe destacar que para una intoxicación con sulfato de magnesio deberemos de considerar el gluconato de calcio como su antagonista para poder romper ese espacio. Y decíamos que hay un edema generalizado, un edema con una activación inflamatoria, inmunitaria, decíamos, y entonces podemos utilizar como antiedema y como madurador pulmonar, además de protector endotelial vascular, el uso de glucocorticoides, como la dexametasona y la betametasona. De acuerdo a la dosis será el efecto que deseamos, si es para la mamá o es para el bebé. Y el uso de DFH, que si bien algunos puristas de la atención obstétrica nos dicen que ya no se debe de utilizar, bueno, pues hasta ahora todavía en la guía de práctica clínica se sigue comentando y se sigue haciendo uso de esto. ¿Cuáles serían los cuidados de manera general? Bueno, aquí con estas cargas rápidas le voy a poner dos asteriscos porque antes hacíamos un sobreuso de las cargas hídricas, lo que provocaba edemas pulmonares o provocaba alteraciones por efecto de ello. Entonces ahora tendríamos que calcular el volumen, de cuánto volumen tendríamos que darlo de acuerdo al peso para la usuaria y no dejar de considerar el control estricto de líquidos, de cuánto estamos ingresando, cuánto está egresando, evaluar la toma de tensión arterial para poder determinar la vía de resolución y sobre todo el tiempo. Recuerde que en este momento lo que no tenemos es tiempo. De manera general, entonces, las intervenciones de enfermería es atender a la mujer y no a la patología. Atender las necesidades que tiene esa señora, que tiene esa mujer que en este momento está estresada, que escucha que todos corren, que todos gritan, que dejó a los hijos. Evaluar, no olvide que la persona no solamente es una máquina biológica, la persona también piensa, siente y entonces será importante que ella pueda expresar esto, hacerle saber que estamos trabajando por y para ella, que escuchará que gritamos, que nos aceleramos, que abrimos de forma abrupta, que todos nos buscamos sumar y intervenir con ella, pero que esté tranquila, que respire profundo, que todos los que estamos aquí haremos lo que está en nuestras manos para poder salvar la vida de ella y la vida de su bebé. No deje, por favor, de ver este asunto empático, este asunto de humanidad ante una situación de carácter tan delicado como es esta patología. El cuidado entonces va desde antes del embarazo, durante el embarazo y en una situación de emergencia.
la educación, la prevención y la modificación de estilos de vida, sin duda alguna nos asistirán para la toma de decisiones oportunas y adecuadas. Entonces, bueno, pues aquí no solo haciendo un recordatorio de cuáles serán los medicamentos que usted tiene que considerar como medicamentos que podrían ser auxiliares para el tratamiento durante el embarazo y durante el puerperio, que si ya se resolvió, el puerperio pareciera tierra de nadie. Entonces hay que tener especial cuidado de esas pacientes que nos hicieron preeclampsia y que ya se van de alta. E incluso considerar de manera informada, de manera consciente, de acuerdo a las características de la usuaria, cuál es el método de planificación que le conviene a esta persona. Y bueno, hasta aquí, si hay alguna pregunta, alguna duda.